Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Familia, muy buenas noches. Espero que estén bien, disfrutando de la gracia, el favor, la misericordia de Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más gratificante que la palabra de Dios para crear un propósito en nuestras vidas y un propósito que dure todo el día y mucho más allá. Este mundo físico está subordinado al mundo espiritual, pero la palabra de fe es ley que gobierna sobre la materia. Mi pueblo, dijo el Señor Jesús a través de los profetas, del profeta Oseas, del profeta Isaías, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó entendimiento, le faltó conocimiento. Hay mucha gente que tiene el corazón lleno de fe, pero una mente llena de basura. Y mientras no te des el tiempo de limpiar tu mente, la fe que tú tienes no te podrá llevar a vivir en libertad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos darte las gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque un día fuimos aprendices, fuimos alumnos, y el otro día tú nos pones para compartir lo que tú has sembrado en nuestro corazón. Amoroso Dios, hoy se celebra el Día del Maestro. Acá en Perú, no sé, en el resto del mundo, no lo sé. Sin embargo, quiero orar por cada uno de los hermanos, de las hermanas que se dedican a esta noble profesión de enseñar, de instruir, de sembrar la semilla de grandeza en el corazón de la nueva generación que viene de camino. Gracias, papá. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Por Rocío, por Jaycee, por Gisela, por Betsy, por Marilyn, por el hermano Abel, que son maestros que se dedican a la docencia. Señor, bendícelos. Bendícelos, papá. Es un trabajo muy delicado. Pero yo sé que con tu ayuda ellos harán cosas que dejarán huella en el corazón de cada niño, de cada alumno, de cada alumna. Que las palabras de ellos sean bálsamo de vida en niños que están quebrantados, dolidos, agredidos, abusados, maltratados, de repente rechazados. Señor, que cada maestro pueda tener el corazón de juntar a estos pequeños vivientes, a estos pequeños guerreros y bendecirlos y fortalecerlos. Muchas gracias por cada maestro y por cada maestra de este humilde programa. Los bendecimos y oramos para que les des la sabiduría, Señor, para que ellos puedan bendecir a esta generación que viene detrás de nosotros. Amoroso Dios, gracias te doy por la vida de cada uno de los hermanos de este programa, de los que nos ven a través del Zoom, a través del YouTube y a través del Facebook. Por ahí me encuentro con alguien que dice, yo lo veo, hermano, por ahí, por el YouTube. Que Dios bendiga a los del YouTube. A Nelly Luz, que Dios la bendiga. Nelly Luz Aponte. Siempre ella se conecta al programa cada noche por YouTube. Bendícela. Señor, llénala de tu gracia, de tu paz y de tu amor. A sus hijos, todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. A los del Facebook, que de cuando en cuando aparecen ahí algún comentario, Señor, bendícelos, bendícelos. Y que pueda crecer la familia, Señor, de las redes sociales, para que, Señor, puedan conocer tu palabra y puedan ser salvos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti, mi Dios, honor y gloria en esta noche. Orando por Israel para que tú bendigas al Estado de Israel, a la nación de Israel, conforme a tu pacto, conforme a tu promesa, Señor.
Que tú los bendigas, papá. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. En el nombre de Jesús, oramos por cada una de nuestras naciones latinoamericanas, que hay un cambio, Señor, en el sistema de gobierno. Desde Costa Rica, Señor, una presidenta de derecha. En Argentina, una presidente de derecha, un presidente de derecha. En Bolivia, presidente de derecha. En Chile, un presidente de derecha. En Perú, el 28 de julio estará juramentando nuestra presidenta también de derecha, Señor, en Ecuador también, en Colombia también. Gracias, Señor, porque nos estás librando de esa ideología diabólica, satánica, infernal, del comunismo, del socialismo, que solo trae miseria, escasez y muerte a los países donde llega. Amoroso Dios, libéranos de ellos, en el nombre de Jesús. Padre bueno, no podemos decir que somos cristianos y estar apoyando al socialismo. Es imposible. No podemos decir que somos cristianos y ser antisemitas, estar en contra de Israel. Es imposible, no podemos hacer eso. Señor, danos sabiduría, danos luz y revelación, Señor, para entender tus propósitos, tus principios, Señor, y tus planes divinos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. Una vez más, bienvenida familia. Gracias por estar allí. Estamos ya en la lección número 80 del estudio del libro de Romanos y vamos adelante hacia la perfección. Amén. Hoy, como dije al inicio, se celebra el Día del Maestro, pues un abrazo enorme, grande a todos los maestros, a los profesores que se dedican como profesión. Sin embargo, cada uno de nosotros en casa somos los maestros de nuestros hijos, somos las maestras de nuestros hijos, ¿verdad? Claro, porque estamos enseñando, enseñando con el ejemplo, enseñando con el testimonio, enseñando con nuestra manera de vivir. También es una forma de enseñar, ¿no? Entonces, a los padres también, a las mamás también, que siempre estamos instruyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Con la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, maestros y maestras queridas, que Dios haga en ustedes su obra, Señor, redentora. Que Dios los lleve al sitial, al lugar, a la altura que Él tiene planificado para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Vamos a Romanos 11:9. Nosotros nos quedamos en Romanos 11:8 el viernes, perdón. Estamos en Romanos 11:9 y dice la palabra del Señor. No hay nada, perdón, aquí Romanos 11:9 y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Si lo leemos aisladamente, este pasaje probablemente no nos diga mucho, probablemente no, no nos enseñe casi nada, ¿no? Voy a leer nuevamente, ¿no? Estoy en Romanos, capítulo 11, versos 9. Esta es la epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia naciente en Roma. Y dice David, está tomando un pasaje del Antiguo Testamento, está tomando un pasaje, un versículo del libro de Salmos. Dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. El apóstol Pablo está citando el Salmo 69:22 para ilustrar el endurecimiento espiritual de Israel. Esto significa que cuando una persona o una nación rechaza continuamente la luz y las bendiciones de Dios, sus propios privilegios, sus propias comodidades, su propia área de confort, se convierten en trampa que los ciega espiritualmente y los lleva a la ruina. Por ejemplo, una persona empresaria que tiene muchos negocios, muchos business, muchas compañías, es precisamente todo ese entorno, ¿no es cierto?, de business, de ganancias, de ingresos, de una prosperidad financiera, finalmente hace confiar en sus finanzas, en sus business y no en Dios, ¿verdad? Igual la gente digamos, se somete a sus maldades, delinquiendo. Él está sumergido en su mundo, en su oscuridad, ¿no? Y eso mismo se convierte en una trampa mortal para él. Del mismo modo, digamos que un narcotraficante, ¿no? Un narcotraficante comienza en esas labores sórdidas, puras, pero gana mucho dinero.
por ahí tiene que haber, matar gente, es decir, toda una serie de maldades, pero compran todo, poseen todo, pero finalmente ese mismo entorno narcotraficante hace que esa persona finalmente caiga en esas mismas redes y sea su trampa mortal y lo lleve a su ruina. Por un momento, por un tiempo, probablemente estén coronando, como se dice acá, ¿no? Estén prosperando ante los ojos del mundo, pero cada vez están cavando un hueco, una tumba muy profunda, donde en su momento, ciegamente, espiritualmente, caerán en su ruina. Debido a la incredulidad de los israelitas que rechazaron a nuestro Señor Jesús como su Mesías, cayeron en un estado de ceguera espiritual y autosuficiencia, es lo que dice el pasaje. O sea que el Señor los vendó espiritualmente para que no puedan ver, para que no puedan entender espiritualmente el propósito de nuestro Señor, la gracia de Dios. Aún cuando ellos fueron el pueblo escogido por Dios, o sea, el pueblo elegido por Dios, Él los sacó de Ur de los Caldeos. En Génesis 12 comienza esta historia. Sin embargo, ellos se rebelan contra su Dios. Es su incredulidad, su autosuficiencia. Si tengo todo, lo hago yo mismo soy. No necesito de nadie, no necesito de nada. Tengo todo lo que quiero. Entonces, ¿ya para qué Dios? Dios ya está de yapa, no. Entonces, fue precisamente debido a su incredulidad, los israelitas que rechazaron a Jesús como Mesías cayeron en un estado de ceguera espiritual, de autosuficiencia. Ellos creían que lo podían solucionar absolutamente todo. Sin embargo, separados de Dios, nada podemos hacer. Sin Dios, hermano, hermana, no somos nada. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. No estaríamos respirando aquí si no sería por el poder de Dios. Es el oxígeno que no vemos. No lo vemos. Nadie puede ver el oxígeno. Pero si acaso nos faltara el oxígeno, ya lo vimos en el tiempo de COVID, ¿verdad? Lo sentimos, yo particularmente, y mucha gente más que sobrevivió a esa gran pandemia. El oxígeno que nosotros no valoramos. No damos gracias a Dios, gracias Señor por el aire que respiro, por el oxígeno en mis pulmones. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie. Pero cuando falta, solo podrás vivir 3 minutos, tal vez 4, tal vez 5, y luego te mueres. Del mismo modo, sin Dios, vamos muertos. Estamos muertos. Así como un árbol separado de la tierra está muerto, se muere, se comienza a secar. Igual un pez separado del agua, ¿qué pasa? Se muere, se comienza a morir. El agua sigue siendo agua, pero el pez sin agua está muerto. Igual la tierra, sin el árbol sigue siendo tierra, pero el árbol sin la tierra está muerto. Del mismo modo, nuestro Dios, sin nosotros, Él sigue siendo Dios, pero nosotros, sin Dios, estamos muertos. Frito pescadito. Ahora vamos al verso 10. El verso 10 dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. El apóstol Pablo explica el endurecimiento espiritual de Israel, citando el Salmo 69, 22 y 23, que dice, ¿no?, que serían cegados sus ojos, para describir cómo, debido a su rechazo a Jesús como Mesías, Dios entregó a los incrédulos a una ceguera espiritual y a una postración continua, fracasados y agobiados siempre, permitiendo que la salvación llegara a los gentiles. Es un tema impresionante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús vino al pueblo escogido, vino a Israel. ¿Pero qué pasó con Israel? Estaban ellos sumergidos en una profunda religiosidad.
ellos se volvieron muy religiosos, muy cucufatos, muy legalistas. Todo lo manejaban bajo la, la paraguas, bajo la atmósfera de la ley. Para ellos la ley era todo, legalistas al mango, ¿no? Sin embargo, nosotros ya hemos podido ver a la luz de la palabra de Dios que la ley en sí es buena. Claro que sí, fue dada por Dios y nada que Dios te da es malo. El problema es que nosotros, por nuestra naturaleza caída adánica, no somos perfectos. La ley es buena, pero nosotros no. Entonces, al no ser buenos, nosotros no podemos cumplir la ley perfectamente como estaba estipulada. Por lo tanto, la ley, en lugar de ser ya de salvación, se convierte en algo de tu condenación. Para eso el Señor envió a Jesucristo a morir por ti, el único que pudo cumplir la ley a perfección. Él es el perfecto, el primogénito de toda la descendencia. Él cumplió para que tú seas salvo a través de él. Pero una persona, un grupo, una comunidad, una nación, un estado como Israel, que rechaza al Mesías, que lo rechaza, entonces, ¿qué sucede? Dice que Dios los entregó a los incrédulos a una ceguera espiritual y a una postración continua, fracasados y agobiados, siempre permitiendo que la salvación llegara a los gentiles. A los suyos vino la salvación. Pero como ellos lo rechazaron, esa salvación se extendió hacia los gentiles, es decir, a todo el pueblo no judío. Ahora, Pablo utiliza las palabras del rey David, quien oraba para que sus enemigos sufrieran ceguera y opresión, y les aplica a la incredulidad de Israel. Porque de alguna manera se convierten en enemigos de Dios, en antisemitas, porque estaban en contra de Jesús. Entonces, ¿cómo oraba el rey David? Él decía, envíales ceguera, que sean confundidos, que sean trastornados. Y él lo aplica, obviamente, a la incredulidad de Israel, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Los ojos escurecidos que menciona el pasaje representan la incapacidad de reconocer a Jesucristo como el Salvador. Cuando acá la palabra de Dios dice que nuestros ojos han sido oscurecidos, representa, ilustra la incapacidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Ustedes no sé si han escuchado, han tenido la oportunidad de escuchar a esta secta de los testigos de Jehová. Ellos no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos dicen que Él es un profeta. Jesucristo es un profeta, ¿no? Entonces, toda persona que acepte a Jesucristo es salvo por fe. Y toda persona que niega a Jesucristo está negando al que lo envió a Dios. No hay forma de que se salve un testigo de Jehová. Porque sin Jesucristo, amado hermano, tú puedes hacer 1000 obras buenas, pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón, por gusto es el esfuerzo, el sacrificio, no sirve de nada, no vale de nada, no sirve de nada, no puedes ser salvo. Te consumirás con tu propio convite, como dice aquí el libro el pasaje que hemos leído. Tu propio convite se convertirá en una trampa, en una red. Porque tú creyendo que estás haciendo cosas muy buenas, muy agradables y que estás agradando a Dios, resulta que delante de la presencia de Dios esas obras no sirven para nada. Entonces habla de los ojos oscurecidos que representan la incapacidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, el endurecimiento parcial y temporal, el agobio o el encorvamiento de la espalda simboliza la esclavitud del legalismo y la ceguera. El legalismo sea tratar exageradamente de cumplir la ley, hermano, te lleva a una esclavitud. Eres esclavo de la ley. Te esclaviza la ley. Eres un esclavo, no tienes libertad. Pero el Señor Jesús ha venido para que seamos libres, para que vivamos en libertad.
para librarnos de todo yugo de esclavitud de pecado. Todo aquello que te esclaviza, que te dobla la espalda, que te encorva, te está sometiendo. Puede parecer un buen principio, puede parecer una buena razón, pero si no tienes libertad, ese pequeño detalle, esa ley, ese dogma te está sometiendo. Y nosotros hemos sido llamados a libertad. Libertad, libertad, oh qué buena. Libertad es la que da el Salvador, dice un himno de la Guardia Vieja, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí Pablo deja claro en el resto del capítulo 11 que este estado no es permanente ni total, es temporal. Es un tiempo en el que el pueblo de Israel se aparta de Dios, se separa de Dios, sale de la cobertura de Dios, como que sales del paraguas. Está lloviendo, tú estás aquí, el paraguas te protege, ¿verdad? Es la gracia, el paraguas. Pero tú agarras y sacas la cabeza del paraguas, ¿qué sucede? Te vas a mojar. Vas a quedar expuesto a toda la maldad del mundo, porque estarás fuera de la cobertura, de la protección de Dios. Es elemental. Y el pueblo de Israel continuamente, vez tras vez, se apartaban del propósito divino. Como decimos acá, se fueron por la chueca, se apartaron, cada quien se fue por su propio camino. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Todos se separaron, ¿no? Como ovejas sin pastor. Se fueron por donde les dio la gana. Y obviamente salieron de la cobertura de Dios. Y entraron en la cobertura del maligno. Nosotros reconocemos que el mundo material, que el mundo natural que nosotros conocemos aquí, está supeditado, subordinado al mundo espiritual, invisible, que está sobre nuestras cabezas. Hay una gran actividad espiritual. Hay un mundo espiritual mucho más real que el mundo que nosotros vemos. Es interesante. De ahí salió todo. De lo espiritual salió todo lo que nosotros podemos ver. Lo que podemos comer, lo que podemos tomar, lo que podemos recostarnos, descansar, trabajar y qué sé yo. Nació espiritualmente. Por eso es que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural. Y es interesante que el mundo espiritual, hermano, si no se gobierna con una palabra de fe, ese mundo espiritual nos va a gobernar a nosotros. Necesitamos ser guiados por el precioso, poderoso, maravilloso, bendito Espíritu Santo para poder caminar en victoria. Porque hay muchas cosas que nosotros no vemos. ¿Correcto? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros vivamos por fe, no por vista. Hay gente que se mueve por lo que ve. Dice, si no veo, no creo. Dice, ver para creer. Pero la palabra de Dios nos enseña al revés. Cree para que veas. Al que cree, todo le es posible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ves, solo crees. Confías en Dios, esperas algo de Dios y estás esperando y estás agradeciéndole a Dios, como si ya lo hubiera recibido. Eso es fe. Sí, pero hermano, más todavía no recibo lo que he pedido. Tú agradécele. Agradécele por ese milagro. Tu oración es el milagro que viene de camino. Es tu oración. Es tu fe la que mueve la mano de Dios. No es tu necesidad. No es tu enfermedad. Es tu fe la que mueve la mano de Dios. Tu confesión de fe, tu declaración de fe es la que cambia una atmósfera natural por una atmósfera sobrenatural. Es tu confesión de fe la que trae el reino de Dios a tu casa.
¿Qué decía el Señor Jesús? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque Él estaba predicándoles la palabra de Dios. Las virtudes, las bondades, las verdades del Evangelio del Reino. Entonces Él decía, esta noche el reino de Dios, este día el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos contentarnos con menos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a contentarnos con menos? Tenemos que anhelar el lugar más alto, el lugar más sublime. Y eso es a los pies de Jesucristo. Todo cambia cuando tú descansas en Él. Toda la estructura universal, toda la arquitectura universal cambia para ti cuando tú descansas en Él. Y tú ya peleaste bastante, ya guerreaste bastante, ya tu espalda está encorvada de tanto luchar, es momento de decirle, Señor, tu palabra dice que tú peleas por mí, que este no es mi batalla, sino la tuya, Señor. Que tú me llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que en Cristo somos más que vencedores. Que no importa el gigante que se ha levantado delante de mí, tú eres más grande que cualquier gigante. Deuda, enfermedad, crisis en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio. El Señor es más grande que todo eso. ¿Sabe? En estos últimos días, semanas, el Señor está enseñándonos a Caleb y a mí muchas cosas. Nos está mostrando cómo Él tiene cuidado de nosotros. Hoy nomás, mientras tomábamos lunch con Caleb y agradecíamos al Señor, le recordábamos todo lo que el Señor había hecho por nosotros hoy, solamente hoy, ¿no? Y le agradecíamos por eso y le decíamos, Señor, realmente nunca dejas de sorprendernos. Muchas gracias, Señor. Es que vivir por fe es vivir diferente. Vivir por fe es depositar todas tus cargas en el Señor y decirle, ¿sabe qué, papá? Yo no puedo con esto. Si tú no lo haces, no pasará nada aquí. Pero estoy preparado para que tú me sorprendas. Esa es la vida de un creyente. Un paso a la vez. Un paso a la vez. ¿Qué pasará mañana? No sé. ¿Qué dice la Biblia? No os preocupéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué saca preocupar? ¿Acaso preocuparte llenó un cheque, hizo una transferencia bancaria para solucionar tu deuda? ¿No? La preocupación nunca solucionó nada, pero la fe sí. Estamos llamados a vivir por fe, no por obras. Estamos llamados a vivir esto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces parece ilógico, incongruente. De repente nos van a llamar medios locos. ¿Qué importa? Pero es una locura espiritual. Bendita locura en todo caso. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Si seguimos siendo el templo del Espíritu Santo. Y está en nosotros. Podemos decir confiadamente como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Que en nuestros hogares pueda manifestarse la gloria de Dios. Que en nuestros hogares pueda ser un centro de entrenamiento de fe, un centro de crecimiento cristiano, una célula espiritual para extender el reino de Dios a un mundo necesitado, a un mundo sumido en la oscuridad. Que nuestra casa pueda ser llamada casa de luz, casa de oración y puerta del cielo. Un pedacito de cielo en un mundo convulsionado. Una señal de tranquilidad en un mundo apresurado. Eso tenemos que ser nosotros. Pero la vorágine de este mundo, todo se mueve a gran velocidad.
que ahí nosotros también entramos en ese vértigo y nos dejamos muchas veces confundir, nos dejamos agobiar, ¿no? Aunque muchas veces ese endurecimiento, ¿no?, es parcial o temporal, pero encorva nuestra espalda y eso simboliza esclavitud del legalismo y la ceguera espiritual, que muchas veces es consecuencia de no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Ahora, sin embargo, el apóstol Pablo deja claro en el resto del capítulo que este estado no es permanente ni total, existe un remanente fiel. Hablábamos de ese remanente todas estas noches, ¿verdad? Un pequeño grupo, una manada pequeña, pero que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Baal, que representa los dioses falsos, los dioses paganos, los dioses de este mundo. Entonces, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas, que permanece fiel al Señor. Ahora, analicemos que esta etapa de ceguera temporal en Israel, ¿sabe?, permitió que el evangelio se abriera a los judíos, ¿no? No a los judíos, mejor dicho. Vino a los judíos, pero cuando ellos no lo aceptaron, entonces, ¿qué pasó? Cumplió su propósito. ¿Cómo? Esos propósitos soberanos y universales de gracia divina al alcanzar al pueblo no judío, a todos los gentiles, a todos. Vamos al verso 11. El verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Che, tremendo, ¿verdad? Ahora, Pablo explica que el rechazo de los judíos a Jesús como su Mesías permitió que los gentiles sean salvos. Es decir, que la palabra de salvación, que el evangelio de salvación, las buenas nuevas, llegue a los gentiles y los gentiles lo acepten de muy buena gana. El propósito de Dios al extender su gracia al mundo entero fue de manifiesto después que el pueblo judío rechazó el evangelio de salvación a través de Jesucristo. Ahora, este provocar de un celo santo o un santo celo en Israel, hermanos, motivándolos a volver a Dios, ¿no?, y recibir también la salvación, tuvo sus frutos. La gente se dio cuenta de que la gracia que ellos tenían, ahora no lo tenían, ahora estaban en desgracia, y esa gracia ahora estaba en los gentiles. Entonces ellos miraban a los gentiles que eran bendecidos por Dios, porque las puertas se abrieron de par en par, ¿no?, para el resto del mundo, y ellos, siendo los receptores, ¿no?, siendo los anfitriones de primer nivel, de primera línea, lo rechazaron, lo despreciaron. Ahora, esa gracia se extendió al pueblo gentil. Los gentiles lo recibieron. Ellos no sabían qué era la ley de Moisés, no sabían qué eran los mandamientos, no sabían cuáles eran los ritos que agradaban a Dios, no sabían de sacrificios de corderos para la remisión, no sabían nada de eso. Sin embargo, cuando escucharon el evangelio de salvación, ellos lo aceptaron. Él dijo, sí, me gusta, yo quiero, lo acepto, bienvenido, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la gracia de Dios fluyó en ellos. Y ahora el pueblo de Israel miraba y dice, ¿qué pasó acá? Fueron ellos los que de alguna manera, ¿no?, el rechazo temporal del pueblo judío sirvió como un catalizador en el plan divino, donde en el mundo gentil. La pregunta planteada por Pablo en este pasaje, donde dice, ¿tropezaron los israelitas para caer definitivamente? Su respuesta es un rotundo no. Es decir, el pueblo de Israel, heredero de un pacto, de una promesa, por más que ellos se van por la chueca, se apartan del camino, se separan, sin embargo, tienen un pacto de por medio y Dios va a cumplir su pacto. Entonces, no va a ser una separación definitiva. ¿No? No va a ser que estos judíos que se apartaron, tropezaron, ¿no?,
pero que su caída no iba a ser definitiva. Ahí el apóstol Pablo a esta pregunta, ¿tropezaron los israelitas para caer definitivamente? Su respuesta es un rotundo no, no, para nada, en absoluto. El rechazo temporal del pueblo judío sirvió como un catalizador en el plan divino. ¿Por qué? Porque alcanzó al resto de la humanidad, ¿no? Al no aceptar el evangelio, los judíos, estamos hablando de ellos, la puerta de la gracia se abrió de par en par para el resto del mundo, para el pueblo gentil, incluyéndonos nosotros. De esta manera, la transgresión de Israel se convirtió en una oportunidad de reconciliación para los gentiles. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que la aceptaron, la recibieron, les dio poder, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo indica que la salvación de los gentiles tiene la intención de provocar a celos a los israelitas. En este contexto bíblico no se trata de una envidia destructiva, un celo perverso, contaminante, ¿no? Un celo así, tóxico. No, más bien de un sentimiento de despertar espiritual. O sea, que te des cuenta, oh, ¿qué pasó aquí? Su verdad, tiene razón, eso era para nosotros, ahora se va para allá, nosotros lo queremos también. Que venga la gracia, que venga el Espíritu Santo. A ellos vino, pero ellos no lo recibieron. A Israel, el pueblo escogido que lo sacó de Ur de los Caldeos, Génesis 12. Abraham los trajo en camino. El hambre los regresó a Egipto. Y de ahí, 400 años después, el Señor levanta a Moisés. Moisés los trae de vuelta. En un caminar, en un peregrinar por el desierto de 40 años. Pero este pueblo era de dura cerviz, dice su palabra. Su incredulidad era tal que Dios dijo, estos no van a pasar a la tierra prometida. Y bueno, así fue. Todos los que nacieron en el desierto, ellos entraron en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Ellos dos sí salieron desde Egipto, pero eran varones de Dios, esforzados, valientes, apartados del mal, que decidieron obedecer al Señor. Ellos dos, Josué y Caleb. El resto, comenzando con Moisés, Aarón y todos los demás, se quedaron muertos en el desierto. Solo pasaron los israelitas, los judíos, los hebreos que nacieron ya en el desierto. Ya no en Egipto, sino en el desierto. Entonces, ellos entraron. Ahora, una vez que llegan ahí tienen los profetas. Isaías, Malaquías, Jeremías, Josué, Joel y todos los profetas. Ahí en Jerusalén. Ahí en Israel. Los patriarcas. Ahí en Israel. ¿Ven? Ahí estaba todo. Ahí nace. Ahí se profetizó que llegaría ahí, que nacería ahí la promesa del Hijo de Dios. Y ahí nació en Belén de Judea. Dice la profecía también que a él iba a ser sacrificado, que moriría en una cruenta cruz. Y fue así. Y los discípulos continuaron con la evangelización del mundo. Fue ahí en Jerusalén donde fue la primera manifestación gloriosa del Espíritu Santo, aparte del día del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifestó a mucha gente, como a 300 personas que estaban reunidas esperando la manifestación gloriosa de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, o sea, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y la manifestación fue allí. Eso es Jerusalén. Ese es el pueblo escogido por Dios. Ese es el pueblo que tiene una promesa, que tiene un pacto. Amén. Pero los de ahí, los naturales, no, pues que esto no funciona, que me parece que no, ¿cómo que no es? Y se apartan. Y al apartarse, pierden las oportunidades maravillosas, gloriosas de vivir esa vida de bendición. ¿Y quién los coge? Los gentiles, todo el pueblo no judío. Y ahí es donde se despierta
¿no? Este celo que no viene a ser un celo tóxico, como dije, más bien, ¿no?, un despertar espiritual. Dice, pero ese es para nosotros, ese es de nosotros, eso nos pertenece a nosotros. Y nosotros tontamente lo hemos despreciado, lo hemos desechado. Eso, a eso se despierta, a eso se refiere cuando aquí el apóstol Pablo dice, era para despertar a celos a los israelitas porque vieron que el pueblo gentil era bendecido favorablemente. Al ver que las personas de otras naciones experimentan el favor, la paz, el poder del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios, del Dios de Abraham, los judíos debían sentir deseos de retornar a su propio Dios y reconocer a su Mesías. Tenían que volver al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Tenían que regresar ahí. Se apartaron, se fueron, pero no era definitivo, no era para siempre, era temporal, era pasajero, era parcial, una separación parcial, porque igual eran el pueblo escogido, el pueblo elegido, y en su momento tenían que volver. ¿Cómo los trae por el éxodo? Después de 2000 años, después de que Jesucristo fue sacrificado, viene la persecución de los cristianos y se inicia la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión de los cristianos por el mundo. Los judíos son dispersados por todo el mundo. De entre ellos, Alemania, Rusia, España. Ya sabe todo lo que pasó con los pros en Rusia, la persecución de los judíos. Ya sabe lo que pasó en Alemania con el holocausto nazi. Ya sabe lo que pasó en España con la Santísima Inquisición, donde mataban a los judíos acusándolos de hechiceros, de brujos y esas cosas. Pero ahora, 2000 años después, la profecía dice que como que habrá un nuevo éxodo. Y eso es lo que está sucediendo. A partir de la pandemia, muchos, miles de judíos han vuelto porque Israel mandó aviones a diferentes países para recoger a los judíos en el tiempo del COVID. Y muchos ya se quedaron allá. Y hay otros que ya están haciendo sus planes y volviendo a Israel como un segundo éxodo. ¿Por qué? Porque el Mesías volverá otra vez. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y eso es real. Eso es real. La Biblia lo dice. Todas las señales apuntan que estamos ya en el final de los tiempos, hermano. Pero claro, eso no se predica ahora en las iglesias. Se predica prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y más prosperidad. Pero no se predica que Jesucristo vendrá pronto, que estemos preparados, que estemos a cuentas para cuando venga nuestro Señor por su iglesia y seamos arrebatados. Así que estemos apercibidos, seamos preparados, estemos listos porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche, dice. Porque el ladrón cuando entra a una casa nadie se da cuenta y hasta que lo robaron. Y sorprenderá mucho. Y esta situación aún a los escogidos. Lo va a sorprender porque estamos confiados, no pasa nada, no hay roche y todavía hay tiempo y tal. Así que estemos a cuentas con nuestro Señor. Alineados, alineados con Él. Porque puede venir esta noche. Puede venir esta noche. Escucharemos la trompeta sonar y ángeles de Dios descendiendo y el Señor Jesús en medio. Entonces, hermanos, arreglemos nuestras cuentas. Pongámonos a cuentas con Él. Ya, ¿qué más da, hermano? Tal vez no amanezcamos mañana. Tal vez no veamos un nuevo amanecer, sino que ya nuestros ojos se abran espiritualmente en la gloria de Dios. Así que estemos a cuenta con nuestro Señor. Reconozcamos nuestro pecado delante de Él. Tal vez igual que el pueblo de Israel, nos hemos apartado de nuestro Señor. Nos hemos salido de la cobertura de nuestro Dios, de la atmósfera sobrenatural de Dios, para ir tratar de repente de nuestro Dios trabajo, de nuestro Dios negocio, de nuestro Dios business, de nuestro Dios dinero, de nuestro Dios relaciones tóxicas, no sé.
Entonces es momento de volver al Señor, de volver a ser guiados por nuestro Señor. Tal vez venga esta noche. Tal vez no tengamos un nuevo amanecer, pero por su gracia divina seamos salvos y lleguemos a la gloria eterna. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su amable sintonía. Hoy día de los maestros, todos somos maestros alguna vez, todos enseñamos algo, todos en algún momento hemos sido aprendices y en otro ya comenzamos a enseñar. Así que un abrazo enorme para ustedes. Mamás, papás, sigan enseñando la buena palabra y la sana doctrina a sus hijos. Sigan sembrando en sus hijos, en sus nietos, un pasaje bíblico. ¿Y sabe qué? Ese pasaje no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello, dice la palabra de Dios. Enseña a tus hijos en el camino, en tu casa, cuando salgan de paseo, cuando estén de campamento, dale una palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, le dijo el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde tú quieras que vayas. Que el Señor te bendiga grandemente. Fue un honor compartir con ustedes, hermanos y hermanas. Si el Señor lo permite, mañana estaremos aquí compartiendo lo que falta de Romano. Hasta mientras, los amamos, Caleb y yo. Muy buenas noches, bendiciones, familia.